Video número 2. Arrancamos con mecánica newtoniana. Compartimos pantalla para iniciar con la presentación. Lo último que vimos fue biomecánica deportiva. Y vamos a biomecánica newtoniana. ¿Por qué newtoniana? Obviamente porque viene de las 3 leyes de Newton, ¿sí? Va a ser más fácil que lo lea porque al no tener gente enfrente que me dé charla, prefiero enfocarme así no pierdo ninguna idea e ir leyendo, ¿sí? Dice, deviene directamente de las leyes de Newton, 3 ecuaciones formuladas por Newton y mediante el cálculo diferencial e integral es una muy exacta aproximación de los fenómenos físicos. Es aplicable a cuerpos que se mueven en relación con un observador a velocidades pequeñas comparadas con la de la velocidad de la luz. Por eso es que dice es una muy exacta aproximación. Si nosotros tuviéramos algún gesto motor que tuviera velocidades por encima o parecidas a la velocidad de la luz, la mecánica newtoniana dejaría de tener sentido. Pero no hay prácticamente nada, digo prácticamente nada porque no me animo a decir nada. Yo creería que no hay nada dentro del deporte que requiera que nosotros nos vayamos más allá de la mecánica newtoniana para poder analizarlo. Se basa en el tratamiento de dos magnitudes vectoriales bajo una relación causal, la fuerza y la acción de la fuerza medida por la variación de momentum, cantidad de movimiento. Básicamente es el análisis de una situación en la cual se toma en relación, ¿sí? En un entorno en el cual se supone que uno está quieto, a pesar de que sabemos que no, ¿sí? Y todo lo que haga que se genere movimiento dentro de esa situación va a ser generado, o sea, el movimiento se genera a partir de generar fuerza sobre el objeto o en cuestión, ¿sí? Esa cantidad de movimiento se le va a llamar momentum. Las leyes, como dije antes, las leyes newtonianas permiten explicar toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque todavía no conseguimos que ninguna máquina se mueva a velocidades relativamente cercanas a la velocidad de la luz, ¿sí? Los componentes de la mecánica newtoniana, sí, que vamos a analizar. En primer lugar, las magnitudes. Las magnitudes es la parte más fácil, pero es también como nuestro nuevo lenguaje, ¿sí? Las magnitudes son aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como la unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Dicho de otra manera, las magnitudes son la comparación contra una medida, digamos que fue arbitrariamente puesta como unidad, ¿sí? Es para que todos hablemos de lo mismo, decimos que esto es un metro, que esto es un kilo, que esto, y a partir de comparar lo que nosotros queremos medir con esa unidad, con ese patrón original, es que vamos a sacar cuánto mide, cuánto pesa, cuánto, etcétera, ¿sí? Dentro de los tipos de magnitudes tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes, bueno, y a partir de definir nuestras magnitudes, en realidad nuestra unidad de esas magnitudes, es que existen los sistemas de medidas, ¿sí? Los sistemas de medidas son convenciones, ahora igual vamos a llegar. Las magnitudes escalares son aquellas que pueden ser definidas completamente por un número, ¿sí? Y las unidades utilizadas para su medida. Por ejemplo, la masa, el volumen, la temperatura, la longitud. Yo no necesito más que saber cuánto tengo de masa, cuánto tengo de volumen, cuánto tengo de temperatura, cuánto tengo de longitud, ¿sí? Carecen de dirección, no importa, no es que no importa, no van hacia ningún lado, ¿sí? Las magnitudes vectoriales, por el contrario, además de tener una cantidad
que esa cantidad es la intensidad o el módulo, ¿sí? Van a tener una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Se llaman vectoriales justamente porque se representan a partir de un vector, ¿sí? Entonces, va a tener una dirección, que es la recta sobre la cual se desplaza este vector, ¿sí? Un sentido, que es hacia dónde de esa recta se mueve se dirige esta magnitud, ¿sí? Y una cantidad que va a estar representada por cantidad o módulo que va a estar representado por el largo de este vector, ¿ok? Las anteriores, las escalares, para poder hacer operaciones matemáticas, no tengo más que hacer que operarlas. O sea, estoy diciendo una redundancia, pero déjenme que le explique. Si yo quiero saber cuánto mide algo, sabiendo que yo tengo una X porción que mide, no sé, 2 metros y otra X porción que mide 3 metros, yo lo que estoy diciendo es que eso va a medir 5 metros. 2 más 3, 5. Si yo quiero saber cuánto volumen total tiene un X, no sé, un frasco, la cual tiene lleno de agua 1 litro, pero sabemos que tiene 3 litros vacíos, yo sé que ese contenedor tiene 4 litros, uno lleno, 3 vacíos. Lo único que va a hacer es sumar. Ahora, en la cuestión de los vectores, yo no los puedo sumar así como así, porque el hecho de que tengan dirección nos va a determinar que nosotros tenemos que hacer otro tipo de operaciones que son sumas vectoriales. Entonces ya vamos a meter los ángulos en el medio, ¿sí? Después vamos a ver algo de sumas vectoriales, pero en el en vivo, en lo que vamos a ver en clase directamente, ¿sí? En este caso, ahí tenemos una suma vectorial del vector A y el vector B, ¿sí? Fíjense que el módulo del vector AB no es la suma de los dos módulos, sino que es una proyección, ¿sí? de esos dos vectores, ¿sí? Una proyección de esos dos vectores en cuanto a módulo, y va a tener una dirección y sentido diferentes al módulo A y al módulo B. Sistema de unidades. Sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida, consistente, normalizado y uniforme. O sea, es la convención que vamos a tomar nosotros para medir. O sea, ejemplo, nosotros a partir de ahora vamos a medir todas las longitudes en metro, ¿sí? Nosotros vamos a medir todos los volúmenes en metro cúbico, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no? Estoy tirando una convención que podríamos poner entre nosotros, pero también puedes decir, a ver, yo voy a medir, a partir de ahora mi unidad de medida es el lápiz. Entonces, al ser mi unidad de medida de longitud el lápiz, yo voy a decir que el libro mide 1 lápiz y medio, pónganle, ¿sí? Esto sería una convención. Si yo me pongo, digo que esta es mi unidad de medida, voy a empezar a armar mi propio sistema de unidades, ¿sí? El cual voy a estar de acuerdo con ustedes, pero nosotros tenemos un sistema de unidades ya definido, ¿sí? Dentro de las unidades del sistema de unidades tenemos magnitudes físicas básicas y magnitudes físicas derivadas. ¿Qué son las magnitudes físicas básicas? Bueno, nosotros en el sistema métrico decimal vamos a decir que la longitud la vamos a medir en metros y bueno, la unidad se va a poner como m minúscula, la dimensión como L mayúscula. Eso es lo de menos porque ya todos lo sabemos, pero por convención, en el sistema métrico decimal, por el SI, decimos la longitud en metros, la masa en kilogramos, kilogramo masa, ojo que no es lo mismo que kilogramo fuerza, ¿sí? El tiempo en segundos, la temperatura termodinámica en Kelvin, no en grados centígrados, ¿sí? La intensidad eléctrica no me interesa, la intensidad luminosa no me interesa, la cantidad de sustancia en mol, por ejemplo, ¿sí? Ahí lo que tienen es el metro universal, o sea, es el patrón del largómetro, eso que ven que es como una varilla, eso mide 1 metro y a partir de ahí se estandariza todo. Y el otro es el patrón de
1 kilogramo masa. ¿Ok? Todo se compara contra esos dos elementos, ¿sí? O sea, hay varios elementos, ¿no? Estamos hablando del kilogramo y del metro. ¿Cuáles son las magnitudes físicas derivadas? Aquellas que surgen de la interacción de la misma magnitud contra sí mismo, como por ejemplo el área, ¿sí? Que es longitud sobre, digamos, distancia por distancia, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces nos va a dar, nuestra unidad va a ser el metro cuadrado, el volumen, metro cúbico, la densidad, kilogramo por metro cúbico, ¿sí? La velocidad, metro por segundo, ¿sí? Nosotros, como estamos muy acostumbrados a manejar, tal vez utilizamos los kilómetros por hora, nos resultan mucho más amigables, pero en nuestro sistema métrico internacional, el SI, ¿sí? La velocidad es metro por segundo, la aceleración es metro por segundo o metro por segundo al cuadrado o metro por segundo cada segundo, ¿sí? La fuerza no va a ser kilogramos, sino va a ser newton, la presión pascales, la energía en joules, el trabajo en joules. Casualmente trabajo y energía son de alguna manera lo mismo, ¿sí? La potencia en watts y después resistencia eléctrica, carga eléctrica y voltaje no nos interesan. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con sistema y unidades de medida, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a medir nuestros elementos, ¿sí? Cómo es lo que vamos, nuestras magnitudes, cómo vamos a poder cuantificar todo lo que nosotros querramos medir, ¿sí? Pasamos a la dinámica. La dinámica describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado del movimiento. La dinámica siempre tiene relación con el tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a ir aclarando algunas cositas. Masa y materia. Vamos a masa y materia. O sea, las cosas vamos a ir aclarando. Déjenme que corro, porque yo tengo la pantallita mía arriba de la presentación. Masa, materia, fuerza y fuerza-peso, trabajo, potencia, energía, entropía y economía. Vamos al primer tema, masa y materia. La masa. Es una magnitud escalar. Al ser escalar, no tiene ni dirección ni sentido. Esperen que... ahí va. Bien. La masa expresa la cantidad de inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. Por lo que podemos decir que la masa representa la cantidad de inercia de un cuerpo, ¿sí? Muchas veces la gente confunde la masa con la cantidad de materia. Y la cantidad de materia se mide en moles. No tiene que ver. Esto tiene que ver con la resistencia que tiene un objeto al cambio de movimiento. O mantenerse, o si está en reposo, a ponerse en movimiento, o si está en movimiento, a frenarse o a acelerarse. ¿Ok? Es cantidad de inercia. La masa sería la cantidad de materia más la energía que tiene. Después vamos a ver que una de las energías, digamos, una manera, hay varios tipos de energía, pero una de las energías relativas es la cinética. Por lo tanto, algo que se está moviendo es la materia que se está moviendo más la energía propia de esa materia porque se está moviendo, la energía cinética. ¿Sí? Eso representa la masa. La fuerza. La fuerza sí es una magnitud vectorial. ¿Sí? La fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. En sólidos perfectos, la fuerza solo genera movimiento. Pero cuando el sólido no es ideal, ¿sí? Además de cambiar el movimiento, deforma el material. Y muchas veces puede pasar que no haya movimiento al aplicar una fuerza, pero sí haya deformación, ¿sí? Lo que sí es cierto es que cuando yo aplico una fuerza, siempre hay deformación porque no existe el objeto ideal y después puede que haya o no movimiento dependiendo de si es un sistema en equilibrio o no. Las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Quiere decir que nosotros podemos trazar
un paralelismo directo entre aplicación de fuerza y aceleración. Quiere decir que nosotros cada vez que podamos medir que algo se está acelerando, significa que hay una fuerza que le está afectando. No puede haber aceleración si no hay fuerza. ¿Ok? Y no puede haber fuerza sin que se acelere. ¿Ok? Nuestra unidad de medida dijimos que era el newton, y el newton es un equivalente a la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de un metro por segundo a un objeto de 1 kilogramo masa. ¿Sí? La fórmula más conocida es fuerza F es igual a m masa por a aceleración. ¿Ok? Bien. Fuerza peso, peso o fuerza gravitatoria, ¿sí? También se le dice fuerza peso, es lo mismo. Cuando uno quiere quedar bien claro que es una fuerza, dice fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. ¿Sí? O sea, la acción de la fuerza gravitatoria, de la aceleración gravitatoria, perdón, genera una fuerza en la cual un objeto en un punto de apoyo va a generar esa fuerza. ¿Sí? Es una simplificación, se representa como un vector, ¿sí? Definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Es decir, cuando uno tiene que graficar la fuerza-peso, va a buscar el centro de gravedad, que no es el centro geométrico del objeto, ¿sí? Después vamos a ver qué es el centro de gravedad, ¿sí? Esa fuerza va a ser completamente vertical. Esa va a ser la dirección es vertical y el sentido es hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. ¿Sí? Se puede medir en newtons, sí, o kilogramos fuerza. Nosotros utilizamos los newtons. Sin embargo, para cuando hagamos las prácticas de bioanálisis, como nos resulta más amigable hablar de kilogramos, vamos a hablar de kilogramos. ¿Ok? Pero si quisiéramos hacer un estudio como corresponde, hablaríamos de newtons. El kilogramo fuerza es la fuerza ejercida sobre un kilogramo de masa por la aceleración en caída libre. La aceleración gravitatoria se toma como medio 9,806665 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? La fuerza peso se va a representar con una P y va a ser igual a masa por, en vez de A de aceleración, G de gravedad. ¿Sí? O de aceleración gravitatoria. Un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. ¿Sí? A 9,8 newtons. Es decir, que para yo hallar cuántos newtons es un kilogramo fuerza, tengo que dividirlo por la aceleración gravitatoria. ¿Sí? Podríamos redondarlo en 10 para hacerlo más fácil. ¿Sí? Un kilogramo fuerza son 10 newtons. La aceleración gravitatoria. Acá me meto en cosas de ñoño, porque muchas veces uno tiene que aclarar algunas cosas de ñoño, porque cuando uno plantea una simplificación, uno trata de darle herramienta, y la herramienta tiene que ser lo más práctica posible. Para que sea práctica tiene que ser simple. Y uno plantea una cuestión de simplificar, y no va a faltar el que nos diga la gravedad no es constante en todo el planeta, hay lugares donde las cosas pesan más y lugares donde las cosas pesan menos, porque la aceleración gravitatoria no es la misma. Va a cambiar con la latitud, ¿sí? O sea, si yo estoy por encima o por debajo del ecuador, va a disminuir, ¿sí? Va a cambiar con la altitud, o sea que va a disminuir cuanto más sobre encima del nivel del mar esté. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera saber cuánto pesaría una barra de 200 kilogramos en el polo, para saber cuánto es la diferencia, cuánto pesaría en el Ecuador al nivel del mar, o cuánto pesaría en el Ecuador a una altura de 3.000 metros, cuando saco la cuenta me da que 200 kilogramos en el polo pesarían 200,5 kilogramos, ¿sí? En el Ecuador pesaría 199,456 y a 3.000 metros de altura 199,812, o sea,
la variación entre el punto más lejano y el más cercano, por decirlo de una manera, el punto más alto, el punto de gravitación más fuerte y el más liviano, serían simplemente 1 kilo en 200, ¿sí? 1 kilo en 200. O sea, 0.0005%. No tiene el más mínimo sentido calcular la diferencia esa de la aceleración gravitatoria. Por eso la vamos a tomar como norma como 9,8. ¿Sí? No vamos a irnos de ahí. Impulso o empuje. El impulso es la fuerza aplicada sobre una partícula durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? O sea, yo le aplico la fuerza, mido la cantidad de tiempo en la cual estoy aplicando esa fuerza. Eso es el impulso. Fuerza por la diferencial de tiempo. Fuerza por el tiempo transcurrido. ¿Ok? Solo hay impulso si hay aceleración. ¿Por qué? Porque si no hay aceleración no hay fuerza. No importa que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que está el señor golpeando con el palo de golf a la pelota de golf. No importa que estén en contacto. Importa si la pelota está acelerando. Si la pelota está acelerando es porque el palo de golf está dándole fuerza, le está aplicando fuerza a la pelota. Mientras eso suceda, va a estar transcurriendo el impulso. ¿Ok? Me fui. Esperen un segundo. Esto es un punto importante a entender, porque cuando hablamos de potencia, ¿sí? Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. Por lo tanto, yo necesito mucha fuerza, pero un impulso muy cortito. Un impulso muy cortito. Después vamos a ver que uno de los propósitos mecánicos, ¿sí? De los propósitos biomecánicos en realidad, o los principios biomecánicos, va a ser generar impulso. Y si nosotros queremos que sea un gesto explosivo, el impulso tiene que ser corto, no amplio. ¿Sí? Lo hago una aclaración porque sé que mucho más adelante, ya casi al final de la parte en vivo, vamos a tener que hacer referencia a esto. Bien, ahora vamos a el trabajo. El trabajo es una magnitud escalar, pero en la mecánica newtoniana hay trabajo cuando al aplicar una fuerza sobre un cuerpo ideal. Recuerden que cuerpo ideal significa que no se deforma, ¿sí? Logra desplazar el centro de masas del mismo en dirección y sentido de dicha fuerza. O sea, lo que yo empujo, le hago fuerza, tiene que ir en el mismo sentido en el que yo le hago la fuerza. ¿Sí? El trabajo de la fuerza sobre este cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Equivalente a la energía necesaria. Recuerden, ¿sí?, que el trabajo, que se representa con la W de trabajo, ¿sí? Ojo, no se confunden con watts, que es la unidad de potencia, ¿sí? La unidad del trabajo va a ser joules, es equivalente a la unidad de energía, joules. No es por nada, porque trabajo, ¿sí?, y energía en realidad son lo mismo. ¿Sí? El trabajo es equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Por lo tanto, la fórmula va a ser que trabajo W va a ser igual a la fuerza aplicada F por la distancia recorrida. ¿Sí? Ahora, si la fuerza, como tiene que ser en el mismo sentido, si la fuerza yo la aplico, vamos a decirlo, a abreviarlo, a simplificarlo, la aplico en diagonal, para que se entienda, no la aplico en un ángulo que no es el mismo el desplazamiento, ¿sí? El trabajo va a ser el equivalente de la componente de esa fuerza que tenga el mismo sentido y dirección del movimiento. Lo voy a tratar de explicar con el grafiquito este que está acá. La fuerza va en diagonal hacia arriba. Si la fuerza va en diagonal hacia arriba, va a tener un componente horizontal y un componente vertical. O sea que el trabajo va a ser la fuerza, solamente el componente horizontal de la fuerza, ¿sí?, por la distancia recorrida. Y el componente horizontal de la fuerza lo vamos a obtener multiplicando esta fuerza por el coseno de alfa, o sea, por el coseno de ese ángulo. Por eso es que cuando la fuerza es aplicada de manera diagonal, ¿sí?, el trabajo va a ser la fuerza
por la distancia recorrida por el coseno del ángulo de aplicación. Esto nos va a servir para entender cuando hablemos de músculos que intervienen en un movimiento. Vamos a hablar muy poco, pero cuando hagamos análisis instantáneo, vamos a meter para dar algunos ejemplitos nada más, el ángulo en el que el músculo esté haciendo fuerza va a ser importante. ¿Por qué? Porque se va a descomponer en dos fuerzas, ya lo dije. Se va a descomponer en una que genera movimiento y en otra que no va a generar movimiento. La que no genera movimiento en el sistema musculoesquelético lo que va a generar es coadaptación articular. Como dije, la unidad de medida es un joule y como dijimos que es el equivalente a energía necesaria para desplazarlo, ¿sí? Un joule va a ser la energía de la fuerza de un newton, la fuerza necesaria, o sea, ahí lo estoy diciendo mal. Un joule va a ser un newton por un metro. Es decir, que la energía necesaria para mover un metro algo que pesa un newton. O que me ofrece una resistencia de un newton. ¿Sí? Puede medirse en kilográmetros también, que lo que va a hacer el kilográmetro es, en vez de newtons, poner en el medio kilogramo fuerza. ¿Sí? Entonces, el kilográmetro va a ser equivalente, un kilográmetro va a ser equivalente a 9,8067 joules. ¿Por qué? Porque va a ser un kilogramo fuerza por un metro. ¿Ok? ¿Por qué hago mención de kilográmetro? Porque muchos ejercicios para calcular el trabajo, lo que se usa es el kilográmetro, no los joules. Es mucho más fácil calcular el peso del implemento o el peso del atleta por los metros que se mueve que tener que hacer el traspaso primero a newtons y después tener en cuenta cuánto uno se desplaza. Bien, trabajo en contra de la gravedad, o sea, hacia abajo. Esperen que estoy corriendo mi cuadrito. Bien. Como dijimos que el trabajo, cuando la fuerza no era aplicada en el mismo sentido del movimiento, era el trabajo por la distancia por el coseno de alfa, ¿sí? O el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso, como el ángulo es 90 grados, ¿sí? El coseno va a ser 1. Por lo tanto, la distancia va a ser equivalente a la altura. Por lo tanto, la fuerza, ¿sí? El trabajo generado va a ser equivalente a la fuerza por la altura. ¿Sí? Fuerza por altura. La fuerza va a ser el equivalente a la masa por aceleración. Y si estamos en un sistema gravitatorio, lo estoy haciendo de manera vertical, el trabajo va a ser la masa por la aceleración gravitatoria por la altura alcanzada. ¿Por qué tengo estos dos gráficos? A ver, es obviamente una foto trucada, ¿sí? El primero, el que está en el centro, levantó la barra desde el cajoncito hasta la altura del overhead squat. ¿Sí? Hizo este recorrido. En este segundo caso, ¿sí? La levantó desde el piso hasta el overhead squat. En estos dos casos, si nosotros tenemos que suponer primero que las dos barras tienen la misma carga. En este caso no tienen la misma carga, pero no pude conseguir un video o una foto en el cual esté haciendo desde cajones con la misma carga. Pero si suponemos que es la misma carga, en este caso, la altura alcanzada del primer sujeto es menor que la del segundo. ¿Por qué? Porque el segundo la levantó desde el piso, el primero la levantó desde la tabla. Por lo tanto, el segundo hizo más trabajo. ¿Ok? Por eso es que muchas veces, especialmente en el sistema búlgaro, se habla de la intensidad de la carga a partir de los kilográmetros. El primer ejercicio tiene menor cantidad de kilográmetros que el segundo ejercicio, por lo tanto se considera el segundo ejercicio, que es del piso, más intenso que el primero simplemente porque el recorrido es menor. ¿Ok?
Esto que yo les estoy explicando con levantamiento olímpico de pesas, obviamente es aplicable a cualquier otro ejercicio, ¿sí? Si yo acorto el rango de movimiento de cualquier ejercicio, va a tener menor intensidad que si yo uso el rango óptimo de movimiento o el rango más amplio posible. Es por eso que todo ejercicio que se haga con rangos acortados le puedo poner mayor cantidad de carga. ¿Por qué? Porque el trabajo es menor. Entonces al trabajo ser menor, ¿sí? A la distancia ser menor, yo le puedo, para generar el mismo trabajo, le puedo poner más peso, ¿sí? Puedo generar más fuerza. Caso típico, el que hace medio squat con el que hace squat completo. El que hace medio squat generalmente le puede poner mucho más peso del que hace el squat completo. Y tiene que ver con esto, con los kilogramos. Potencia, ¿sí? Se marca con la P mayúscula de power. Es una magnitud escalar. Es decir, no importa la dirección ni el sentido, ¿sí? La cantidad de trabajo es equivalente a la cantidad de trabajo en la unidad de tiempo, ¿sí? Potencia es cantidad de trabajo por la diferencial de tiempo o el tiempo transcurrido. Si el trabajo es fuerza por distancia, la potencia es fuerza por distancia dividido el tiempo transcurrido. Si fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Fuerza, masa por aceleración, la potencia es masa por aceleración por la distancia sobre el tiempo transcurrido o el diferencial de tiempo. Ergo, ¿sí? Podemos decir también que la potencia es masa por la distancia al cuadrado sobre el tiempo transcurrido al cubo. ¿Ok? Esperen que a veces se cuelga el Prezi. Bien, en todos estos casos estamos hablando de potencia media. ¿Por qué? Porque estamos tomando todo el lapso de trabajo, ¿sí? O sea, todo el tiempo, desde el comienzo hasta el final, y toda la distancia recorrida. ¿Ok? Bien, ahora la potencia instantánea es, en función del tiempo, el límite de la diferencial de tiempo tendiendo al cero, ¿sí? De la potencia dividido el diferencial de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, es equivalente a fuerza por velocidad. Pero vamos, quiero que entiendan el concepto. ¿Qué es cuando uno habla del límite de algo tendiendo a cero, del tiempo tendiendo a cero? Supongan que yo voy con mi auto a Mar del Plata, ¿sí? Son 400 kilómetros para los que no son de acá de Argentina, ¿sí? Yo tengo un viaje de 400 kilómetros de acá a Mar del Plata, yo salgo de Buenos Aires hacia Mar del Plata, y yo saco el tiempo total que tardo en llegar a Mar del Plata, y sé que son 400 kilómetros, entonces divido 400 kilómetros, divido la velocidad, el tiempo que me llevó, póngale 2 horas, ¿sí? Fui volando, fui a 200 kilómetros por hora, ¿ok? Eso es la potencia media, esa es sería la velocidad media. Si yo quiero saber cuánto es eso en cuestiones instantáneas, yo lo que tengo que decir es, bueno, a ver, quiero saber a qué velocidad pasé por Dolores, que es está a 200 kilómetros de Buenos Aires, ¿sí? Entonces yo tomo la velocidad a la que paso por Dolores. ¿Pero qué significa que tomo la velocidad a la que paso por Dolores? Yo lo que voy a hacer es ir cortando, ¿sí? Ese pedazo de tiempo cada vez en menos. O sea, yo dije, a ver, yo fui en 2 horas a Mar del Plata. ¿Sí? Fui en 2 horas a Mar del Plata. Digo, bueno, en 1 hora, ¿cuánto recorrí? ¿Sí? 200 kilómetros, perfecto. En media hora, ¿cuánto recorrí? 100 kilómetros, perfecto. En 15 minutos, ¿cuánto recorrí? 50 kilómetros. Así, voy haciendo ese pedacito, lo voy cortando de tiempo, lo voy cortando cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta llegar lo más cercano a cero que pueda. Pero no es cero, es lo más cercano a cero que fuera. Eso es el límite tendiendo a cero. Por lo tanto, la potencia instantánea es ir cortando las diferentes potencias que van a ir sucediendo durante todo este periodo de tiempo hasta llegar que el tiempo sea prácticamente cero. No es cero, es prácticamente cero.
Esto nos viene muy bien para entender cuando calculemos potencia con videoanálisis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace videoanálisis o con cualquier otro elemento que supuestamente mida velocidad o potencia? ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo de la calidad del instrumento. ¿Por qué va a depender muchísimo de la calidad del instrumento? Cuanto mejor sea el instrumento, más cerquita del cero voy a estar. Entonces, más fiable va a ser esa potencia o velocidad instantánea, dependiendo, no son lo mismo, ¿no? O sea, espero no estar confundiendo con hablar de velocidad, pero velocidad es algo mucho más ameno para nosotros de hablar. Cuanto mejor sea el instrumento, más fiable va a ser. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de videoanálisis, nosotros, nuestra unidad de tiempo en el video son los cuadros por segundo. Por lo tanto, nuestras mediciones van a ser fiables cuanto mayor cantidad de cuadros tenga mi video. ¿Ok? Mayor cantidad de cuadros tengo en mi video. Pero además, tengo que tener una regla muy bien calibrada. Y esa regla en un video o en un fotograma, ¿sí? O en una foto, va a ser la cantidad de píxeles, ¿sí? Que tenga ese fotograma. Por lo tanto, yo tengo que tener una imagen de muy buena calidad y además que sean que haya sido tomada con mucha cantidad de fotogramas por segundo. De esa manera, los valores que yo pueda obtener van a ser fiables. ¿Sí? Como es la primera unidad en la que aparece el límite tendiendo a cero, quiero que entiendan esto. El límite tendiendo a cero quiere decir que yo voy a ir cortando pedacitos de esa curva y hacerla lo más chiquito posible, lo más cercano a cero. ¿Ok? La potencia instantánea pico o potencia pico va a ser de todas esas potencias instantáneas que tengo en mi curva, ¿sí? O en mi desplazamiento, la más alta. Ahora, supongan que yo tengo un gesto motor que dura 1 segundo y yo lo estoy midiendo con... estoy haciendo un videoanálisis, así que lo estoy filmando y lo voy a medir a partir de la filmación y mi cámara filma a 60 cuadros por segundo. Si mi cámara filma a 60 cuadros por segundo, yo voy a ser capaz de medir 60 velocidades instantáneas. O sea, yo voy a tener 60 diferentes valores. De todos esos valores, la potencia instantánea pico va a ser el mayor de todos esos. Y la potencia media va a ser el promedio de todos ellos. ¿Ok? El promedio de la suma de todos ellos. ¿Ok? Es importante entender que para que haya más potencia, no siempre es necesario más velocidad, sino puede ser la misma fuerza en menor tiempo. Y a su vez, para que haya más potencia, ¿sí? Que haya más fuerza no siempre significa que haya más potencia, sino puede ser que haya habido mucha fuerza en mucho tiempo. Mucha fuerza en mucho tiempo significa, recuerden, vamos a traer los conceptos anteriores, que el impulso fue mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque impulso era fuerza por tiempo. Entonces, un impulso grande hace que yo tenga mucha fuerza, pero poca potencia. ¿Ok? Bien. Seguimos. Concepto de energía. Concepto de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y o producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. ¿Sí? La ley universal de conservación de la energía indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo. Eso significa que la suma de la energía mecánica, la energía calorífica, la energía electromagnética y otros tipos de energía potencial es un número constante. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Quiere decir que si yo veo que hay calor, por ejemplo, hay energía, hay trabajo, aunque no haya movimiento. ¿Sí? Quiere decir que si todos nosotros cuando nos movemos elevamos nuestra temperatura corporal, siempre va a haber energía disipada, siempre va a haber energía perdida que no va a estar, no va a estar llevada a nuestro gesto motor en sí, sino que simplemente estamos perdiendo calor, estamos perdiendo energía.
¿sí? No toda la energía que nosotros somos capaces de producir va a ir directamente aplicada a nuestro gesto motor. Existe la energía cinética y la energía potencial. Obviamente existe otro tipo de energía mecánica, mecánica son estas, pero energía calórica, energía electromagnética, energía de lo que se le ocurra. ¿Sí? Googleen cantidad de energía, más fácil que yo se las esté enumerando todas. Energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. O sea, algo que está en movimiento tiene una energía la cual yo para querer o hacer que aumente su velocidad o querer hacer que se detenga, tengo que aplicar una fuerza. ¿Sí? El cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. O sea que si yo hago una fuerza para detener ese cuerpo en movimiento, lo que estoy haciendo es quitando la energía. ¿Ok? Quitando la energía. Y si yo hago fuerza para que eso que venía en movimiento aumente su velocidad, le estoy sumando energía. ¿Ok? Para que un cuerpo cambie su velocidad, hace falta aplicarle un trabajo, energía positiva para aumentar la velocidad y negativa para disminuirla. O sea que hace falta aplicar una fuerza en la misma dirección y sentido para aumentarla y en sentido contrario para disminuirla. ¿Ok? Ejemplo clásico, para entender la energía cinética, si yo estoy dentro del auto con alguien y vamos los dos dentro del auto en movimiento y yo no tuviera noción del exterior, pensaría que nosotros en el auto estamos quietos, sin embargo, el auto y yo estamos en movimiento, eso sería nuestra referencia, ¿sí? Nuestro punto de referencia, o sea, si el punto de referencia es el auto, yo estoy quieto y quien conduce está quieto. Ahora, nosotros, como estamos en movimiento, tenemos energía cinética, así que si en algún momento ese vehículo frena violentamente, lo que no está agarrado al auto como nosotros tienden a salir despedidos. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos haga restar esa energía. ¿Por qué hablamos del sistema de referencia? Y porque todos sabemos que en este momento estamos, por más que creamos que estamos quietos, nosotros estamos en movimiento. Todos sabemos que la Tierra gira alrededor de su eje y además gira alrededor del Sol. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia es donde nosotros suponemos que donde estamos es quieto y todo lo comparamos con nuestro punto de referencia, que es donde estamos nosotros. En cuanto a sistemas de referencia, cuando nosotros hagamos videoanálisis, por ejemplo, si yo tengo que hacer un videoanálisis de un gesto como correr o nadar, ¿sí? Lo más común es que la cámara se mueva junto con el nadador o junto con el corredor. Lo que estoy haciendo con eso es establecer otro punto de referencia, ¿sí? Porque ya ni la cámara ni el sujeto están quietos, pero yo los voy a tomar como que el sujeto está quieto. ¿Sí? Así va a ser el análisis. La energía cinética va a ser igual, ¿sí?, a la masa del objeto por la velocidad al cuadrado con la que viene, ¿sí?, la velocidad a la que tiene al cuadrado dividido 2. Quiere decir que relaciona la masa del sujeto con la velocidad del sujeto. ¿Ok? El sujeto del objeto, ¿no? Es lo mismo. Esa es la energía cinética. Algo que supuestamente está quieto tiene energía cinética 0. Digo supuestamente porque si está quieto arriba de mi escritorio se está moviendo alrededor de la Tierra, eso ya junto con la Tierra, perdón. Bien. Vinculado al levantamiento olímpico de pesas, para frenar una barra en movimiento, por ejemplo, debo hacer un trabajo igual, ¿sí?, a la energía cinética, pero en sentido contrario. Quiere decir que si una barra yo la lanzo hacia adelante y después la tengo que traer hacia mí, tengo que hacer una fuerza igual a la energía cinética que tiene el movimiento. ¿Ok? Tengo que generar la misma energía que generé para alejarla, después la voy a tener que generar para traerla. ¿Ok? Asimismo, ¿sí?, puedo medir la distancia que le llevó a frenarla, puedo medir también la cantidad de fuerza que le apliqué. Bien, energía potencial. La energía potencial representa la energía almacenada, ¿sí?, en virtud de su posición o su configuración. ¿Por qué hablamos de posición o configuración? Bueno, básicamente por estos dos tipos de energía potencial, la gravitatoria y la elástica, ¿sí? ¿Qué es la gravitatoria? La gravitatoria es la energía potencial
que poseen los cuerpos por solo hecho de poseer masa y estar situados a una determinada distancia mutua. ¿Sí? Es decir, si yo tengo este lápiz a 1 metro, acá está, lo pongo en la cámara, a 1 metro del piso, solamente este lápiz por estar a 1 metro del piso, ¿sí?, tiene una energía potencial propia. ¿Cuál es la energía potencial? La energía que puede generar el objeto si yo lo suelto y cae contra el piso. ¿Ok? Habla de poseer masas porque nosotros estamos hablando de lápiz y piso. O sea, lápiz, objeto lápiz, con la masa del objeto lápiz con la masa de la Tierra. ¿Ok? Pero también existe energía potencial, por ejemplo, en cuanto a la Luna con respecto a la Tierra. ¿Sí? No. Siempre estamos hablando en conceptos más generales. Fíjense acá. Con respecto al Sol, cada uno de estos planetas va a tener una energía potencial diferente. Cuanto más cerca están del Sol, menor energía potencial tienen. ¿Ok? Eso quiere decir que Marte tiene menor energía potencial que la Tierra. ¿Me explico? Saturno va a tener mayor energía potencial que la Tierra. ¿Por qué? Porque está más alejado, ¿sí?, del Sol. Siempre que estemos comparando todo como referencia al Sol, porque también podría decir, bueno, a ver, la energía potencial de Marte con respecto a la Tierra y de Saturno con respecto a la Tierra, ¿no? Siempre hay un punto de referencia. La energía potencial cerca de la superficie de la Tierra se calcula como la masa por la aceleración gravitatoria por la altura, ¿sí? Relaciona la masa, relaciona la aceleración gravitatoria y relaciona la altura del objeto, porque la altura es la distancia con respecto a la Tierra. ¿Ok? Ahora, fíjense, la energía potencial del saco cuando está abajo es 0, porque la altura es 0. La energía potencial del saco cuando está arriba, ¿sí?, es un X, ¿sí? Pero como lo está sosteniendo, no está en movimiento, por lo tanto tiene, la energía potencial es masa por aceleración gravitatoria por altura, pero la energía cinética, como no se está moviendo, es 0. O sea, tiene energía potencial y no tiene energía cinética. Ahora, si se corta, ¿sí?, o suelto el saco, ¿sí?, el saco va a tener una energía cinética equivalente a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí?, y la energía potencial va a ser la masa por la aceleración gravitatoria por la altura en la que esté el saco en el momento que estemos midiendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿De qué nos sirve esto? En el levantamiento de pesas tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué muy importante? Ustedes ven que la curva de la barra tiene un gancho, nosotros le llamamos gancho, donde la barra tiene una altura máxima y luego cae. Cuanto mayor sea la altura, la altura máxima de la barra, mayor energía potencial va a tener. Mayor energía potencial va a tener. Cuanto más caiga, mayor energía cinética va a tener. Eso quiere decir que cuanto más alto llegue la barra y más caiga, más me va a costar frenarla. O sea, mayor va a ser la manera en la que la barra me embista. Mayor va a ser el hecho de que la barra me embista. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos del levantamiento olímpico de pesas, vamos a notar que si nosotros queremos que esto sea eficiente, ¿sí?, o sea, de gastar la menor energía posible, voy a primero tratar de que el trabajo sea el menor posible, por lo tanto que la altura sea la menor posible. ¿Por qué? Porque para poder elevarla más a la barra voy a necesitar más trabajo, y además porque voy a necesitar más energía para frenarla. Entonces siempre el concepto va a ser cuanto más bajita quede la barra mejor, no cuanto más alto sea mejor. ¿Sí? Eso es un concepto erróneo de muchos entrenadores que vaya a saber de dónde repitieron que hay que levantar la barra cuanto más mejor. ¿Sí? Energía potencial elástica. Esta es
cuando habíamos hablado antes, decía según su configuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la configuración, los elementos pueden acumular energía elástica. El caso más común es un resorte, que si yo lo comprimo, ¿sí? Va a tener una energía potencial al querer expandirse, y si yo lo estiro, va a tener una energía potencial al querer contraerse. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de estabilidad, hasta el punto cero, ¿sí? La energía que adquieren los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas elásticas o recuperadoras. ¿Sí? La energía potencial elástica es igual al trabajo que se debe realizar para mover un objeto de un punto a otro, sea estirarlo o comprimirlo. ¿Ok? Caso típico, energía potencial elástica, un arco y flecha. Cuando tengo que tensar el arco, ¿sí? La barra también tiene energía potencial elástica, ahí la ven que se flexiona un montón. Va a ser muy importante tenerla en cuenta tanto para despegar la barra del piso como al momento de hacer el jerk, el momento de sacudirla. Pero además tenemos que tener en cuenta, y esta es importante no solo para el levantamiento de pesas, sino para todos los deportes, que los músculos y los huesos tienen la capacidad, especialmente los músculos, de hecho el ciclo acortamiento-estiramiento tiene que ver justamente con acumular energía elástica para después ser liberada al momento más indicado, ¿sí? Es acumular energía para después poder explotarla en el momento preciso, generalmente en músculos y tendones, pero también hay que tener en cuenta que por más que los huesos sean rígidos, también acumulan energía elástica, y va a ser una de las estrategias que nosotros vamos a usar para poder hacer más eficiente todos nuestros gestos motores. Economía del esfuerzo. Para poder entender lo de economía del esfuerzo, vamos a tener que hablar de rendimiento, entropía, eficacia y efectividad. Según Wilmore y Kostil, conforme ganamos habilidad en la ejecución de un ejercicio, nuestras demandas energéticas durante el mismo se reducen. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo voy mejorando mi ejercicio, a medida voy mejorando mi técnica, a medida voy mejorando todo mi componente biológico, ¿sí? Lo que voy haciendo es que el mismo ejercicio me demande menos energía, ¿sí? Si el mismo ejercicio me demanda menos energía, quiere decir que yo con la misma energía puedo generar más fuerza, por lo tanto más movimiento. ¿Ok? Siempre recuerden que fuerza tiene que ver con movimiento. No es que soy un caprichoso de la fuerza porque soy un entrenador de levantamiento olímpico de pesas, sino porque siempre que haya fuerza hay movimiento. Y no existe deporte sin movimiento. Entonces siempre fuerza va a estar relacionado a mejor deporte, ¿sí? Y mejor calidad de vida, ¿eh? Ojo, no solo el deporte, pero estamos orientándonos al rendimiento. Entonces, primer concepto, rendimiento o eficiencia, ¿sí? Se marca con esa N rara, ¿sí? Es un coeficiente adimensional, eso quiere decir que no tiene unidad, ¿sí? Y es el equivalente, es la relación entre el trabajo útil desarrollado por una máquina durante un intervalo de tiempo determinado y la energía que suministra de la misma, ¿sí? O sea, quiere decir, yo le entrego una energía, y esa energía, parte de la energía va a ser utilizada y otra parte de la energía va a ser desaprovechada, va a ser disipada, ¿sí? Por lo tanto, rendimiento va a ser potencia útil sobre potencia entregada, y como es un índice va a ser por 100, si es el porcentaje de esa potencia útil por la potencia entregada. ¿Qué quiere decir? Un tipo que recién arranca un deporte, su gesto motor, ¿sí? Su técnica va a ser tan pobre que va a requerir mucha energía, ¿sí? Para poder generar un movimiento con muy poca eficiencia. Quiere decir que de toda esa energía que puso, muy poquito va a ir a lograr su objetivo, ¿sí? Ya sea saltar, ya sea lanzar, ya sea levantar pesas, le va a requerir muchísima energía, ¿sí? Hacer ese movimiento. A medida que vaya entrenando, lo que va haciendo no es mejorar la capacidad de hacer fuerza, sino que lo primero que va a hacer es mejorar la cantidad de fuerza, de potencia útil. Es decir,
que de toda la energía esa que él ya estaba aplicando desde el principio, de esa energía que él estaba aplicando desde el principio, ahora va a haber más energía que va a estar destinada a generar el movimiento y menos energía perdida. Es por eso que los entrenadores tenemos que ser muy pacientes y entender que antes de trabajar la fuerza, antes de tratar de darle mayor rendimiento a las capacidades físicas, digamos, fundamentales o principales, lo primero que tenemos que hacer es explotar la técnica. Los deportes como el levantamiento olímpico de pesas, los lanzamientos, la mayoría de los deportes de tiempo y marca tienen una relación muy estrecha entre la calidad técnica y el rendimiento. Es por eso que estos deportes insisten mucho más en la técnica que el resto. Es como que es más difícil ponerlo a jugar a nuestro atleta si todavía no sabe jugar, ¿sí? Es importante entender que esto debería estar en la cabeza de todos los entrenadores sin importar el deporte que hagan. Primero técnica, después desarrollo de las capacidades físicas. Y no al revés. ¿Por qué? Justamente por esto. Se puede ser poco útil y muy deficiente. No hace falta, especialmente en deportes donde no son de tiempo y marca, probablemente no necesite tener una capacidad de generar una energía impresionante, sino que necesito es que esa poca energía que yo genero vaya directamente al trabajo que quiero hacer. ¿Sí? Entropía, fracción de energía que no podría ser aprovechada para producir trabajo. Solo se puede aumentar el trabajo útil aumentando la energía suministrada. Las técnicas de ejecución tienen su propia entropía. Ejemplo, estilos de natación, técnica de pull-ups, etc. ¿Qué quiero decir esto? Es imposible tener un gesto motor donde donde la eficiencia sea 1, o sea, donde la eficiencia sea toda la energía aplicada sea energía útil. Siempre va a haber una pérdida de energía. Pero además, cada técnica de por sí, cada técnica de por sí o cada gesto motor de por sí, va a tener un límite de energía que vos podés llegar a aprovechar de manera útil. Dentro de los deportes que más conocemos, ¿sí? Lo que más o menos todos conocemos, el más claro es la natación, ¿sí? Muy difícilmente, yo creo que es imposible, no me animo porque no soy experto en natación, pero muy difícilmente un nadador pueda nadar en el estilo pecho a la misma velocidad, ¿sí? Y durante el mismo tiempo que con el estilo crawl. ¿Por qué? Porque el estilo crawl, ya de por sí por el estilo, tiene menor entropía. Eso quiere decir que pierde mucho menos energía solamente por el estilo. Si yo comparo el estilo de crawl con el estilo de pecho o el estilo de espalda o el que fuere, el crawl siempre es el más rápido. Y si es el más rápido es porque es el más eficiente. Y es más eficiente porque es el que tiene menos entropía. Eso nos va a permitir, ¿sí?, comparar diferentes estilos en diferentes deportes. El por qué se hace, por ejemplo, desconozco, porque tampoco soy entrenador de atletismo, ¿sí?, pero entiendo que tenemos la técnica circular del lanzamiento de bala y la técnica lineal del lanzamiento de bala. Son dos técnicas muy diferentes y que una debe tener mayor entropía que la otra. Una debe ser mucho más eficiente que la otra. ¿Sí? Lo mismo pasa en el levantamiento de pesas, por ejemplo, con el jerk. Hay 4 tipos de jerk diferentes. Bueno, de esos 4 tipos de jerk diferentes, uno es más eficiente que el otro. Si no, a ver, el split jerk es más eficiente que el resto por lejos, porque si no, la cantidad de atletas que utilizarían otro estilo que no sea el split jerk sería mucho más. Eficacia, capacidad para producir el efecto deseado. Esto quiere decir la capacidad de ser certero, la capacidad de que cada vez que si hago salto en largo, cada vez que yo salte la misma cantidad de metros.
¿sí? La capacidad de que yo salto en alto, cada vez que salte la misma cantidad de metros. La capacidad de que cada vez que yo lance, si soy un lanzador de jabalina, bala, martillo, lance aproximadamente la misma cantidad de metros. ¿Sí? Si yo tengo una técnica donde lanzo una vez, le pego a la jaula, lanzo otra vez, lanzo 30 metros, lanzo otra vez, lanzo 70, está bien, 70 puede que sea el récord del mundo, pero no es eficaz. Yo necesito un montón de lanzamientos para ver si en uno de ellos llego a los 70 metros. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con el levantamiento de pesas. No es importante cuánto soy capaz de levantar, sino cuán eficiente soy. Porque yo en competencia tengo tres levantamientos. ¿Sí? Lo mismo en fútbol, yo qué sé, en cualquier deporte que haya que patear a un arco. ¿Sí? Yo sí, a ver, de 1000 puedo tirar 1000 pelotazos al arco y uno entra de manera espectacular. Yo necesito que de 1999 vayan al arco al menos. ¿Sí? Entonces, un punto importante a tener en cuenta es la eficacia. La efectividad es el equilibrio entre lo eficaz y lo eficiente. ¿Sí? Esta analogía es la más común y una muy fácil de entender, ¿no? Yo puedo matar una mosca con un cañón, pero, o sea, es eficaz, pero no es eficiente. Estoy gastando un montón de energía en matar una mosca. Mientras que hacerlo con un matamosca es igualmente eficiente y además es eficaz. Por lo tanto, es efectivo. ¿Entiendes? Es llegar a mi objetivo, conseguir mi objetivo gastando la menor cantidad de recursos posibles. Eso es ser efectivo. Bien, vamos a cortar hasta acá y luego vamos a hacer otro videito. Vamos a arrancar desde cinemática la próxima, ¿sí?